unas cositas para tener en cuenta que, bueno, algo ya se dijo, que todos los talleres van a estar grabados, así que si estaban ahí indecisas entre cuál ver, van a poder ver los demás que van a estar grabados y subidos a YouTube, que es el canal de Fuerza y Honor. Así que la plenaria también va a estar. Y bueno, también esto que les decía para las que se unieron recién, que si pueden que se pongan el nombre y el apellido con el que ingresaron con el que se anotaron a la conferencia, en lo posible. Así que bueno, si quieren vamos, ahora ahí sigue entrando gente. Muy bien. Buenísimo. O sea, si quieren síganos contando de dónde son. Muy bien. Ahí estamos. Bien. Bueno, no sé si, Ro, ¿te parece que vayamos arrancando? Ahí está Adriana. Les cuento que, bueno, ya saben que la presentadora, la tallerista de hoy es Adriana Roseto de Palacios, que, bueno, ahí había un error en el nombre, no sé por qué, pero es Adriana Roseto de Palacios. Bueno, ella es misionera junto con su esposo. En Angola estuvieron por más de 20 años, si no me equivoco. Y bueno, ellas sirven con su esposo, con su profesión, que ellos son médicos los dos. Y bueno, usan su profesión y la palabra, obviamente. Así que bueno, y en este tiempo creo que están pensando en hacer algo distinto y volver al país, a Argentina. Ella en este momento está en el norte, porque bueno, tuvo que venir porque su hermana está enferma, así que ella está en este momento acá en Argentina, y bueno, la agarró la pandemia, así que imagínense la situación de no estar con el esposo, así que vamos a estar orando también por ella. Ella tiene un hijo, y bueno, ella es la que va a estar hablándonos hoy sobre este tema que nos compete a todas, que es el dolor, y también nos va a estar contando sobre la situación de las mujeres allá en África. Así que, bueno, va a ser de mucha bendición para todas, y la verdad que es una alegría poder tenerla, un placer poder escucharla, Adriana. Así que, bueno, Adriana, no sé si estás ahí, querés saludarnos antes de arrancar. Sí, con Bueno, mucho gusto. Para mí es una alegría. Les doy las bienvenidas a cada una de las hermanas a este Zoom y espero que podamos sacar algo provechoso para cada una y bueno, que nos podamos divertir en este tiempo, aunque sea conociendo cosas que parecen que son rarísimas, ¿no? Pero bueno, creo que va a ser de bendición para todas. tal cual. Buenísimo. Les cuento una cosita más que me olvidaba decirles, que como ella está en el norte, tiene problemas de conexión. Entonces lo que vamos a hacer es pasar el video del taller, que va a estar grabado, y después vamos a tener un tiempo de preguntas. Así que ella igualmente está acá en el taller, le pueden hacer todas las preguntas que quieran, que a lo último vamos a tener el tiempito. Así que bueno, eso para que sepan. Vamos a ver si, no sé si hay más gente que está esperando entrar. Pero bueno, ¿les parece si oramos antes de arrancar? Así que bueno, oramos. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad y esta oportunidad que tenemos, Señor, de poder reunirnos, de tener este taller. Gracias por la vida de Adriana. Gracias, Padre, por la obra que tú has hecho en su vida, por su ministerio junto a su esposo.
Señor, queremos rogarte por su vida, rogarte también por la vida de su hermana. Señor, que tú la estés bendiciendo. Y Señor, queremos dejar todo este tiempo en tus manos, que vamos a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones, que podamos aprender más de ti y también, Señor, de la situación que viven las mujeres en África, Señor, una situación totalmente diferente a la nuestra. Señor, hablanos, que sea tu Espíritu, Señor, el que guíe en todo momento. Y Señor, te pedimos también por todo el tema de la conexión, Señor, de cada una de las personas que estamos acá. Señor, que cada una pueda escuchar bien, Señor, que no haya problemas de interferencia. Dejamos todo eso en tus manos. Dejamos este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, bueno. Adriana, no sé si te parece, si querés que mandemos el video o Sí. si querés decir algo. Pienso que podemos comenzar. Yo creo que la mayoría ya se ha conectado, ¿verdad? Sí, yo creo que ya está la mayoría, así que si querés mandamos ahí el video. Sí, solamente decirles que vamos a ver el tema de renovándonos en el dolor. Lárgalo nomás. Ahí va. El tema del que vamos a hablar hoy es renovándonos en el dolor. Y nadie quiere tener sufrimientos ni dolores. Algunos piensan que si estás sufriendo alguna de estas cosas es porque estás viviendo en pecado. Y sí, en cierta manera los sufrimientos son el resultado de nuestros propios errores, que pueden llegar a producir el disparo automático de consecuencias negativas. En otras circunstancias, los sufrimientos son porque Dios los permite, tal vez para cambiar actitudes, comportamientos, convicciones. Pero entonces nos preguntamos, ¿quiénes son los que sufren dolor? Y la respuesta es todos, absolutamente todos. El dolor es para los creyentes, para los que no creen, para los ricos, para los pobres, para los lindos, para los no tan lindos, para los que viven en el error y también para los que viven en santidad. Por eso es que algunos entran en choque con su fe, porque no consiguen entender cómo es que un Dios de amor puede permitir el dolor y cuestionan al Señor por esto. En cambio, los cristianos maduros entienden que deben lidiar con el dolor de una manera provechosa, por más difícil que sea. Dios quiere perfeccionar y fortalecer seguramente alguna parte de nuestro carácter. Pero entonces, ¿qué piensa el mundo? Escuchen lo que decía Sigmund Freud. Mi ayuda es limitada porque puedo curar las miserias del neurótico solo para mostrarle las miserias normales de la vida. Como no podemos evitar todo el sufrimiento, debemos tener en mente que al menos muchas veces producen buenos resultados. Y es más fácil enfrentar el dolor como un desafío que como una maldición insoportable. ¿Qué piensan los orientales? El dogma cultural oriental dice que las dificultades, los sufrimientos y el dolor son benéficos y nos pueden ayudar a convertirnos en mejores personas y en personas más fuertes. A veces no podemos hacer casi nada, solo soportar la prueba y dejar que modele nuestro carácter. El doctor Brandt y Yancey decían que el sufrimiento solo es intolerable cuando a nadie le importa. Por lo tanto, la mejor cosa que puedo hacer es prepararme para el dolor y entonces rodearme de compañías amorosas que se quedarán a mi lado cuando llegue la tragedia. Como dice Gálatas 6:2, llevar las cargas los unos de los otros. La cultura occidental, en una visión más moderna, dice que el sufrimiento es injusto y que debe ser evitado a toda costa.
Vivimos un estilo de vida de soluciones instantáneas. Asumimos muchas veces la mentalidad de víctimas que se revela y que no quiere asumir la responsabilidad por las acciones y circunstancias. Y esto puede derrotar a cualquier sociedad. La sociedad que reconoce que la vida no siempre es justa y fácil, consigue enfrentar los desafíos y crece aún más fuerte. El terapeuta Norman Ray decía que pasar por crisis no siempre es malo, porque puede mostrarnos oportunidades de crecimiento y de cambio. El doctor Paul Martin, en su libro La mente cura, decía que el estrés, las angustias, la ansiedad, el dolor y el sufrimiento son las principales causas de insomnio, que puede llevar a las personas a estar más propensas al tabaquismo, al alcoholismo, al consumo de drogas, a desarreglos alimentarios, a tener falta de actividad física, a tener comportamientos sexuales de riesgo, a dirigir un automóvil con alta velocidad, a sufrir accidentes violentos y puede llevarnos también al suicidio. Miren que en muchos países, en muchas naciones, la elevada tasa de suicidio es producto de la incapacidad de las personas de aceptar que la vida puede no ser tan fácil. Los psiquiatras dicen que la mitad, o sea, el 50% de los dolores físicos, en realidad son dolores del alma. Pero veamos nosotros los cristianos, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la Biblia? Dios revela que el dolor transmite un propósito noble que puede resultar en algo bueno y ayuda a crecer en amor fraternal. Para los que escriben, Hechos 14:22 dice así: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hebreos 5, desde el versículo 8 y 9. Y aunque era su hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y ahí vemos, hasta Jesús sufrió. Delante de las dificultades, debemos mirar más allá del presente y concentrarnos en los beneficios potenciales que pueden venir del sufrimiento. No estoy diciendo que se debe sufrir cuando se puede evitar. Lo que estoy diciendo es que cuando no se puede evitar, entonces debemos saber cómo tratar con el dolor, con el sufrimiento. Y si es que es necesario, debemos saber aceptarlo. Hebreos 12:6 dice: cuando pecamos, no sufrimos inmediatamente. Va a venir una prueba dolorosa. ¿Y por qué? Porque Dios corrige al que ama y azota al que recibe por hijo. Dios permite el sufrimiento. ¿Para qué? Para que podamos discernir entre el bien y entre el mal y entendamos que nosotros dependemos de Él y de su guía. Primera de Pedro 4:12 y 13 dice que vendrán pruebas y que debemos gozarnos de participar de los padecimientos de Cristo. Fíjense que Dios no es indiferente. Dios es un Padre amoroso que no se alegra con el sufrimiento de sus hijos. Hay muchísimos versículos. Voy a leer algunos. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dejen con Él las preocupaciones. Primera de Corintios 10:13 dice que no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas. En el Salmo 37:23 y 24 dice: aunque yo caiga, no quedaré postrado, porque el Señor me sostiene con su mano. ¿No es bonito? Precioso. Una vida sin sufrimientos es imposible. Dios puede enseñarnos muchas lecciones
a través del sufrimiento sin llegar a ser masoquistas. 1 de Pedro 5:10 dice, después de haber sufrido un poco de tiempo, Él nos restaurará, nos confirmará, nos dará fuerza, nos pondrá sobre cimientos firmes. Hermoso también el texto. Romanos 8:18. Las aflicciones de este tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, con Él reinaremos. Vamos a reinar un día con Cristo, porque Él regresará para gobernar y para acabar con la tristeza y el sufrimiento. Primera de Pedro 2:21. Jesús sufrió y murió. Y debemos seguir sus pasos. Y esto también incluye el sufrimiento. Primera de Corintios 15:35 y 54. El dolor se va a acabar y vamos por un futuro maravilloso. Filipenses 1:29 habla de que los cristianos deben sufrir como Cristo y que nos fue concedida la gracia de padecer por Cristo. Qué lindo. ¿Sabías una cosa? Primero, Dios nos transforma en medio del dolor y nos ayuda en el crecimiento, nos ayuda en la madurez y nos muestra cosas que antes no veíamos. Dios usa el dolor para cumplir propósitos bendecidos y permite, como Padre, que pasemos por aquellos que es el propósito para nosotros. Nada se escapa de los propósitos de Dios, ni siquiera el dolor. Dios usa el dolor también para bendecir a otros. Debemos, por lo tanto, aprender a tratar con el dolor, con fe, con esperanza, con confianza plena en Dios, para que podamos sacar del dolor algo más que solo dolor. Y veamos el ejemplo de Jesús. Cuando estuvo pasando por tanto sufrimiento, Él buscó dos refugios. Primero, la solidaridad, la comunión humana y también la comunión con Dios. Y mi pregunta es, ¿cómo enfrentas tu dolor? ¿Cómo enfrentas tu sufrimiento? Algunos murmuran, critican, se desesperan, dejan de orar, de leer la Biblia, abandonan la iglesia, se rebelan contra Dios. ¿Qué es lo que tú haces cuando estás en estos momentos de crisis? Quiero recordarte que Dios nunca nos abandona en el valle del dolor, porque Él es el Padre de toda consolación. Y mi pregunta también es, ¿ya has sentido la consolación de Dios? Jesús entró en el valle del dolor profundamente angustiado, abatido, triste, y salió fortalecido, victorioso. Él no fue preso, se entregó, se dio, murió, resucitó. Él venció y está con nosotros. Nos consuela, es nuestra guía y nos llevará a la casa del Padre. Entonces, que estos versículos que hemos leído en la Biblia nos puedan ayudar a poder sacar del dolor algo más que dolor. Muchas gracias. Bueno, yo quería agregar alguna cosa aquí. Yo creo que todas, en mayor o en menor medida, hemos pasado por tiempos de prueba y por tiempos de sufrimiento. Y creo que justamente renovarse en el dolor significa eso mismo, poder formar algo
que no está muy bueno en algo que puede llegar a ser positivo y bueno para nuestra vida. Vuelvo a repetir, no es masoquismo, es simplemente buscar sacar lo positivo de algo que puede ser realmente triste y realmente doloroso. Entonces, vamos a seguir con el otro video y si es que, o tenés alguna otra cosa, Anita. Bueno, entonces sigamos con el otro video. Perfecto, ahí ya lo vamos a comenzar a compartir. Yo te digo sí, eso es verdad, pero quiero hablarte de mujeres que sufren aún mucho más que nosotras, que son las mujeres africanas. Quiero hablar en nombre de aquellas mujeres que no tienen voz, en nombre de aquellas mujeres que han sido silenciadas por la vergüenza y por el dolor. Y quiero hablar de cosas que no se hablan. Tienen que ver con la cultura, con lo que se transmite de generación en generación y que siguen siendo de la misma manera desde hace siglos. No quiero generalizar ni decir que esto se practica en todo África, pero sí en la mayoría de los países y por eso de las etnias. Y por eso quiero que se sepa algo que parece que está prohibido que sea hablado. Vamos a hablar de este tema del sufrimiento de las mujeres africanas desde que nacen. Entonces, una bebé recién nacida en África, en muchas de sus etnias, pasa por un control neonatal y las mayores, las más viejas, van a ver que no tiene un orificio permeable en la vagina y van a decir, no, esto está cerrado. ¿Por qué? Porque tiene limen. Entonces, una de ellas va a introducir su dedo con una uña filosa para poder abrir el himen y es lo que yo llamo el desvirgamiento neonatal. ¿Por qué? Porque ellas creen que si ese orificio está cerrado nunca van a poder tener un hijo. Es parte de la gran ignorancia que se vive en estas culturas arcaicas. Otro de los sufrimientos que sufren las mujeres de niñas es la circuncisión o mutilación genital femenina. Para quien no conoce, existe la circuncisión, especialmente porque muchos de las culturas islámicas creen o no quieren. Ellos justifican por un asunto de higiene, pero en realidad no quieren que la mujer tenga placer sexual. Y es por eso que hay diferentes tipos de circuncisión y que se hacen sin anestesia. En algunas etnias les cortan el clítoris con gilet, en otras le cortan los labios menores y en otras, en las que se llama infibulación, se cortan los labios, el clítoris, los labios menores y el borde de los labios mayores. Y los labios mayores son suturados uno con otro para crear una lámina de piel que impida la entrada a la vagina. Esto para conseguir que las niñas lleguen vírgenes hasta el momento del casamiento. Ustedes se imaginan las consecuencias tremendas que puede traer esta mutilación genital, ya que en el momento del casamiento el marido debe abrir con gilet o con tijera los bordes de los labios mayores para poder penetrarla en su primera relación sexual. Además, esto crea una estrechez en la entrada de la vagina, la cual se va a lacerar en cada relación sexual. Quiere decir que para estas mujeres que han sido mutiladas, cada relación sexual es como la primera, por el dolor que van a sentir en el desgarro que se produce en los bordes de la cicatriz.
Y una vez que estas mujeres quedan embarazadas, casi la mayoría tienen que hacerse cesárea porque la cicatriz que hay en la vagina impide el pasaje de un bebé recién nacido, que está en el momento del parto para nacer. Ahí se... Se produce un parto vaginal, va a tener laceraciones, desgarros. Sí, ahí quedó... Ahí se cortó. Hola chicas. Bueno, parece que han habido algunos problemitas respecto a este video, así que detuve el compartir y si Adriana te parece bien, vuelvo a compartirlo desde el principio. No hay ningún problema, puedo seguirlo comentando en este mismo momento. Dale, dale. Bueno, sí. Entonces lo que estaba diciendo en el video es que la consecuencia tremenda que se produce en una mujer que ha sido mutilada genitalmente hablando, la más grande consecuencia es la cicatriz. La raza negra tiene una cicatriz queloide mucho más fácil de hacerse que en la raza blanca. Entonces la cicatriz queloide crea se hace sobre elevada y crea como un tumor a veces, se fija ahí en la salida de la vagina. Entonces es muy complicado para estas mujeres después poder tener un hijo por vía vaginal. Entonces muchas de ellas tienen que llegar al parto por cesárea porque no puede haber dilatación y el bebé no puede salir por una vía tan estrecha. Eso por un lado. Por otro lado, las consecuencias psicológicas, digamos, de estar mutilada y de que cuando yo decía que cada relación sexual se vuelve como la primera, porque está tan estrecho la cicatriz en los orificios, tienden a hacerse cicatrices que se van estrechando cada vez más. Entonces cada vez que tiene una relación sexual, se raja, se lacera y produce dolores tremendos. Entonces son mujeres que además de no tener placer sexual, tienen un sufrimiento tremendo en cada relación sexual. Y por eso es que esto lleva a que las mujeres con este tipo de problema desee de todo su corazón que su esposo busque una segunda esposa, porque ella no puede soportar los dolores cuando está en el acto sexual. Por otro lado, estas mujeres van a tener que sufrir, digamos así, la discriminación de aquellas otras que no lo hicieron. Quiero explicar una cosa. Estamos hablando de un continente en el que podemos dividirlo en cristiano y en islámico. Por decir, la gran división del África en lo espiritual es cristiano y islámico. Entonces, esto que estoy hablando de la mutilación genital femenina es en el mundo islámico. Son ellos los que obligan a que las mujeres más viejas practiquen esta mutilación a las niñitas cuando tienen 5 años. Es decir, que cada niñita cuando se va aproximando su crecimiento, digamos, son agarradas por varias mujeres mayores, 2 o 3, una sujeta los brazos, las otras las piernas, y otra es la que va a hacer la mutilación. Todo este proceso se hace sin anestesia y muchas de ellas pueden llegar a morir en el momento en que se practica
porque si se corta una pequeña arteria o no tan pequeña y se producen hemorragias severas, pueden llegar a desangrarse de tal manera que pueden llevar a estas niñitas a la... Y la otra cuestión, la infección que se produce en la zona, en el área genital, y también la contaminación en lo que se refiere a otro tipo de infecciones, ¿no? Porque con los mismos elementos, con la misma gilet, con las mismas agujas, hacen esto. Es un ritual que se hace a varias niñas, no solamente a una. Son muchas niñitas que van a pasar por este proceso el mismo día. Por otro lado, existe cuando las niñas africanas van creciendo y se tornan adolescentes, existe en el mundo cristiano, ¿no? Ahora dejamos el islámico y nos vamos al mundo cristiano, el rito de iniciación. El rito de iniciación es un festejo, una celebración que dura 3 días y que se hace cuando la niña pasa de ser niña y se convierte en mujer. Esto a partir de su primera menstruación. Entonces, todos los meses de septiembre se juntan las niñas, desde septiembre del año pasado hasta septiembre de este año, y que han menstruado en ese lapso, y pasan por el rito de iniciación. En la primera noche, las mujeres se reúnen y les enseñan a las niñitas lo que significa la menstruación, cómo higienizarse, cómo cuidarse para no mancharse y qué tipo de protección usar. La segunda noche les enseñan a cada niñita cómo que la menstruación es un símbolo de fertilidad. La mujer que menstrua es la que va a poder tener hijos. Entonces ellas reciben a la menstruación como algo hermoso. Y les enseñan también a tener cómo va a ser su primera relación sexual y cómo debe moverse en la cama para mantener sexualmente satisfecho a su marido. Lo cual significa que una de estas señoras se va a tirar en el piso y va a enseñar los movimientos, las posiciones y todo lo que tiene que hacer. Y les dicen que si le duele, tiene que apretar los dientes, cerrar la boca y no decir ni mu. Tiene que quedarse callada y hacer todo lo que a su hombre le guste. Porque si su hombre la deja, es porque ella no sirve en la cama. Y la otra situación, la última noche, estas niñitas van a pasar por la experiencia de tener una relación sexual con algún hombre de la aldea. Entonces van a buscar a señores, adultos, que van a ofrecerse o que son escogidos para esta celebración en la que ellos van a desvirgar a las niñas, las cuales, además de sufrir dolor, van a pasar por la lastimosa experiencia de ganarse una gonorrea, una sífilis, un SIDA o un embarazo no deseado. Entonces, no pueden decir que no, y ellas en su ignorancia entienden que todo esto está bien. Y entonces nosotros a veces decimos, es tremendo lo que pasa en el mundo islámico, pero también es más tremendo lo que pasa en el mundo cristiano, llamado entre comillas cristiano, porque inclusive estas cosas de las que estoy hablando se practican en las iglesias evangélicas. Entonces, quiero que sepan que mientras el mes pasado, mes de septiembre, nosotros estuvimos en el mundo occidental, encerrados tal vez por la pandemia, pero felices dentro de nuestros hogares, las niñitas africanas estaban pasando por este terrible proceso de iniciación a lo que es la sexualidad. El otro asunto en África es para las mujeres jóvenes la carencia de agua. Y esto, aunque parezca que no tiene que ver con el sufrimiento, les cuento que la escasez de agua en el continente africano
puede llegar a ser no solamente un sufrimiento, sino también la causa principal por la que las niñas no pueden ir a la escuela, no pueden estudiar. ¿Por qué? Porque son escogidas dentro de cada familia las niñitas que van a transportar agua. Y estas niñas van a perder más o menos entre 4 a 6 horas de cada día solamente para escoger, para ir hasta el río, cargar agua y volver a casa con el agua que va a servir de subsistencia para toda la familia. El agua que se toma, el agua que se lava, con la que se lava la ropa, el agua con la que se bañan, el agua con la que se cocina. Es decir, que hay ciertas niñas, no es un trabajo de hombre, es un trabajo de mujeres. Y las niñas que son escogidas para hacer esto, no solamente dejan de estudiar porque ya no tienen tiempo para ir a la escuela, y lo más importante es que dejan de jugar, pierden su niñez en horas y horas de sus vidas para poder transportar el agua para la subsistencia de la familia. Y nunca acaban, son mujeres que nunca van a acabar con el dolor de columna, porque transportan grandes cantidades de peso en su cabeza, lo que va a destrozar su columna espinal, y muchas de ellas son abusadas sexualmente en el camino porque tienen que recorrer grandes distancias por lugares inhóspitos. A veces son no solo abusadas por personas, sino también por animales. Entonces son atacadas por animales, y por eso es que bregamos por un cambio en este sentido. Después van a ver un video del agua, y que ahí se van a dar cuenta lo que sufren algunas mujeres que son destinadas a este tipo de trabajo. Por otro lado, están las mujeres que pierden sus maridos. La mujer viuda, la que acaba de enviudar, no solamente pierde a su esposo, sino también va a perder a sus hijos, porque consideran que es una mujer que quedó con una maldición. Entonces, sus niños les son quitados y son entregados a otras familias, que las que se van a encargar de hacerlos estudiar y de cuidarlos, y estos niños se van a transformar como en esclavos de las familias donde fueron destinados, porque van a tener que hacer un trabajo interminable de nunca acabar, y solamente por la paga de la comida. Entonces, la mujer viuda queda sin esposo, sin hijos, sin casa, sin ningún tipo de bien. Le quitan la ropa, le quitan hasta sus sábanas y las cosas personales. No se queda con nada. Y el dolor y el sufrimiento es incalculable. Y son mujeres que, para poder rehacer sus vidas, volver a la normalidad, van a pasar por mucho, mucho tiempo de depresión. Y muchas de ellas, después de la muerte del marido, son obligadas a sacarse la maldición que queda sobre sus hombros. Y esta maldición, para poder sacársela, tienen que tener una relación sexual con un desconocido para poder eliminar esa maldición que le dejó su marido. Y esto estoy hablando del mundo cristiano dentro de África. Por otro lado, cuando una mujer tiene un bebé y en el momento del parto, el parto ha sido complicado y por algún motivo la mamá muere en el momento del parto, los familiares van a llamar a un adivino y van a pedir que este adivino nos diga quién es el culpable de la muerte. Y el adivino la culpa puede recaer sobre cualquier persona, pero también puede recaer sobre el bebé. Y si el adivino dice que es el bebé el culpable de la muerte, ese bebé va a ser enterrado vivo, juntamente con la mamá. Y estas cosas ocurren en las aldeas, la gente no lo conoce. Y tenemos, gracias a Dios, algunas misioneras que están haciendo ese trabajo hermoso de poder rescatar a esos bebés
que son malditos, a esos bebés que son los culpables de la muerte de una mamá, ¿para qué? Para ser después dados en adopción. Entonces, en algunas aldeas estos niñitos están bajo custodia de algunas misioneras amigas, y bueno, yo en parte me encargo de buscar familias sustitutas o familias que puedan ayudar a encargarse de estos niñitos que quedaron sin mamá, sin familia, y que la familia no los quiere aceptar porque justamente son niños malditos. Por otro lado, por ejemplo, en el mundo cristiano africano, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, no existen los gemelos. ¿Por qué? Porque los gemelos, cuando nacen, el adivino dice que uno es de Dios y el otro es del diablo. Entonces, este que es del diablo, que es el maldito, tiene que morir. Por lo tanto, cuando se le avisa a la mamá cuál es el que no tiene que vivir, ella deja de amamantarlo. Entonces, el bebé, poco a poco, primero llora con fuerza porque tiene hambre, y después su llanto se va haciendo cada vez más débil, hasta que ya no tiene fuerzas para vivir, y es el niño que poco a poco se va a ir apagando hasta morir. Entonces, tenemos también misioneras que se están encargando de esto, justamente de rescatar a estos niñitos, a los malditos, para poder salvarlos de esto que es una creencia, que es parte, como siempre digo, de la gran ignorancia que se vive en esta África tan oscura. Así que, bueno, hay muchas otras cosas que podríamos hablar de todo esto, ¿no? Pero quiero que veamos los videos, y después de los videos vamos a entrar en un tiempo de preguntas y respuestas, y de que podamos ver qué puedo hacer yo como cristiana, y desde este lado del mundo, qué puedo hacer por un cambio, cómo podemos renovarnos, y cómo podemos hacer, sacar algo bueno de algo que es tan feo, ¿no? Entonces, vamos a ver los videos. Primero, el video del agua. Ah, perdón. Hay una cosa, ¿puedes pararlo un poquito? ¿Puedes volver atrás un poquito? Sí, me había olvidado el asunto de los casamientos tempranos. El asunto de los casamientos tempranos. Como parte de una escape, una salida a tanta pobreza, muchas niñas son destinadas y son dadas en casamiento a través del pago de una dote, que en realidad no soluciona ningún problema económico, porque el dinero que reciben por la niña se lo gastan en la misma fiesta, pero la mayoría de los casamientos en el mundo islámico y también en el mundo cristiano en el África son negociados familiares de los padres, y son los padres los que deciden, y muchas veces los tíos también, quién se va a casar con quién. Y normalmente niñas pequeñitas, muy pequeñitas, son dadas en casamientos para señores mayores, como segundas o como terceras esposas. Entonces, este es otro asunto tremendo. En la India, la familia de la niña es la que paga la dote, y mientras más temprano se case la niña, el pago de la dote es más bajo, y por eso siempre están buscando venderlas lo más pronto posible. En cambio, en el África es al revés. Quien paga la dote es la familia del marido, y estas niñitas tienen que sufrir
el hecho de ser entregadas a un hombre que no conocen, que lo ven por primera vez en su vida el día de su casamiento. No son matrimonios por amor, no tiene nada que ver aquí, no existe el noviazgo ni nada de eso, es simplemente un negociado. Y estas niñitas sufren tremendamente porque son muy pequeñitas. Entonces su genitalia, su físico no está preparado, no solo para una relación sexual, no está preparado para un embarazo. Entonces muchas de estas niñitas se embarazan muy rápido y después, en el momento del parto, es muy difícil que puedan tener un parto normal sin lacerarse, sin provocar una herida tremenda que va hacia adelante y puede abrir en una fístula hacia la uretra o hacia atrás y abrir una fístula hacia el recto. Y son niñitas que después de su parto quedan de por vida con incontinencia urinaria. Entonces, ¿producto de qué? De los casamientos tempranos. Entonces, es otro de los dolores que no deberíamos callar, que no deberíamos admitir que niñitas tengan que pasar por esta situación. Entonces, veamos los videitos, primero el del agua, después el de la mutilación genital femenina, después el de los casamientos. We're so used to having water right at our fingertips. You simply ask for it or you turn on a tap and it's there. I'll start with water. I need to have a shower. I would kill for a glass of water to start with. Unfortunately, I can't do that for you today. We don't have any water. I'm sorry. Okay, bit bad news. So there's no running water in the hotel? Oh, right, okay. Oh. Okay. You don't have any water? Yeah. Lo ponemos a eso porque no se está viendo. No tienes agua. No, what I just No. Y nos quedamos sin agua. Ya comandé su pedido, va a demorar 6 horas. 6 horas? Sí. Vas a esperar 6 horas por agua. ¿Querés que probar otra vez ponerlo? Si no, lo intento poner yo. Dale, ahí pruebo de nuevo. Ahí ya lo cerré, ahora lo voy a volver a poner y ahí vemos si se ve. Bien, vamos con esto. You just get through the day without water. Not everyone has it. Not everyone has it, but people need it, and if you come to a hotel, you We're so used to having water right at our fingertips. You simply ask for it or you turn on a tap and it's there. I'll start with water. I need to have a shower. I would kill for a glass of water to start with. Rocío, Sí, yo sí. creo que cada persona tiene que silenciar su micrófono y apagar su cámara, si no, no lo van a ver. Ok. Bueno. A ver, le pedimos a todas las que estén presentes que porfas apaguen su videíto y también, bueno, ahí ya veo que están todas silenciadas, así que posiblemente ya tendría que funcionar. Voy a probar de nuevo. ¿Pruebo de nuevo ahora? Sí, ponelo. Bien, vamos de nuevo. Bien. Ahí se ve. Ahí. A ver, ponelo. We're so used to having water right at our fingertips. You simply ask for it or you turn on a tap and it's there. I'll start with water. I need to have a shower. I would kill for a glass of water to start with. Ok. Minimize to optimize. ¿Se ve trabada?
Claro, no se ve, queda la imagen. A ver, ahora lo pongo a pantalla completa a ver si funciona y si no, probamos con tu compu. Dale. Qué raro. Quizás será el programa que antes habías usado otro Puede ser. para reproducir. ¿Se ve algo? Unfortunately, I can't do that for you No, today. sí, bueno. We don't have any water. I'm sorry. Bien. Okay, bit bad news. So there's no running water in the hotel? Oh, right, okay. Oh. Okay. You don't have any water? Yeah. No, sí, Wait, what? del otro. ¿Querés que probemos que lo comparta yo? Dale. Ahí dejo de compartir. Y ahí está. Ahí dejé de compartir. Por favor, todas las chicas apaguen sus cámaras. We're so used to having water right at our fingertips. You simply ask for it or you turn on a tap and it's there. Let's start with water. I need to have a shower. I would kill for a glass of water to start, please. Unfortunately, I can't do that for you today. We don't have any water. I'm sorry. Okay, bit bad news. So there's no running water in the hotel? Oh, right, okay. Oh. Okay. You don't have any water? Yeah. Wait, what? Hola, ya no tem mais água. Não, é de todo. No. Y nos quedamos sin agua. Ya comandé su pedido, va a demorar 6 horas. 6 horas? Sí. Mas esperar 6 horas por água. Isso é trabalho, isso é trabalho. Usually takes them quite a few hours, like 6 hours. You have a man on it, You just get through the day without water. Not everyone has it. Not everyone has it, but people need it, and if you come to a hotel, you kind of expect it. I'm just like, should I go somewhere else? My time is very valuable. Yo voy a empezar a comprar. No. No, que Ajá, 6 horas. 1 minute. 60 seconds. I'm just gonna call him really quick. I'll be right back. Okay, yeah, 60 seconds. If you could just hang 1 second, I'll fix all this. Oh, all right. I'll like 1 more second, and then otherwise I'm gonna have to go somewhere else. Be right back. Thanks. Hey, you. Hi, it's Matt Damon. It's hard for us to truly imagine what it would be like to not have access to water. But for 663 million people in the developing world, reality is different. Millions of people spend up to 6 hours every single day just to collect water. Can you imagine what that would be like? If you had to choose between having a job and having the water you need to survive. What if it was your sister or your daughter who didn't have time to get an education because she had to spend hours a day securing this basic human need instead? So that is why Stella Artois has partnered with us at water.org, because we want everyone in the world to have time for what's important to them. Thinking about, it literally being an all-day thing, 6 hours to go get water. I can't imagine what that'd be like. Ou não ter acesso à água de maneira fácil. É impensável. Actually got me thinking, gosh, what am I complaining about? Es que en el mundo es un problema real. Me emocioné. I don't know, maybe I take water much more granted than I thought. You can help us by simply sharing this message or by buying a chalice to help provide 5 years of clean water for someone in the developing world. Together, we can change this. Together, we can give them time back.
Paso el segundo, Adri. ¿Podríamos leer la pregunta, por favor? Dale, ahí la leo. La pregunta que Adriana nos dejaba, la primera es, en muchos países del África, mujeres y niñas son las encargadas de conseguir agua para el hogar y empleando una media de 4 a 6 horas al día, lo que afecta su salud, limita su escolarización y desarrollo pleno. ¿Qué se podría hacer para evitarlo? Esa sería la primera pregunta. Muy bien, entonces tal vez, si quieren debatir en este momento, o vemos el otro video, no tengo problemas. Dale, como vos quieras, si querés pasamos los videos y después dividimos en grupos para que debatamos, ¿te parece? Sí, perfecto, Dale. Me parece perfecto. Dale, pasamos al siguiente. Vamos a ver. Amo a mi familia y amo África. Desde hace más de 3000 años, las familias creen firmemente que una joven a la que no se le ha hecho la ablación es impura. Porque lo que tenemos entre las piernas es impuro. Y debe ser extirpado y cerrado después, como prueba de virginidad y virtud. La noche de bodas, el marido coge una cuchilla o una navaja y corta antes de penetrar por la fuerza a su esposa. Si no se hace la ablación a una mujer, no se casa, y por consiguiente es expulsada de su aldea y se la trata como a una puta. Esta práctica continúa a pesar de que no figura en el Corán. Es bien sabido que, a consecuencia de esta mutilación, las mujeres se enferman psicológica y físicamente para el resto de sus vidas. Esas mismas mujeres son la espina dorsal de África. Yo sobreviví, pero 2 de mis hermanas no. Sofía murió desangrada, después de ser mutilada. Y Amina falleció en el parto con el bebé aún en su vientre. ¿Hasta qué punto se fortalecería nuestro continente si un ritual tan salvaje fuera abolido? Existe un proverbio en mi país. El último camello de la fila camina tan deprisa como el primero. Lo que nos pase a cualquiera de nosotros afecta a todos los demás. Cuando era una niña, decía que no quería ser mujer. ¿Para qué cuando sufres tanto dolor y eres tan desdichada? Pero ahora que he madurado, estoy orgullosa de ser lo que soy. Por el bien de todos nosotros, intentemos cambiar lo que significa ser una mujer.
de mujeres y de niñas padecen las consecuencias. Los inmigrantes continúan esta tradición en África y Asia, y también en Europa y en Estados Unidos. Waris Dirie fue la primera mujer que habló públicamente de la mutilación genital femenina y que logró atraer la atención sobre el problema. El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, nombró a Waris Dirie embajadora especial de la ONU en la lucha contra esta atrocidad. Desde entonces, la mutilación genital femenina ha sido prohibida oficialmente en muchos países. A pesar de ello, se sigue practicando hoy en día. Actualmente, 6.000 niñas son mutiladas a diario. ¿Puedes leer la segunda pregunta, por favor? Dale. La segunda pregunta es... espera que ayuda. La segunda pregunta es, en 29 países africanos, producto de un aspecto cultural y religioso, se practica la mutilación genital femenina. ¿Por qué la MGF, o sea, la mutilación genital femenina, nos incumbe a todos? Esa es la segunda pregunta. Y paso el último video y finalizamos con la tercera pregunta. No. Vayan. Bienvenidos a una nueva edición de Ella Soy, el programa de actualidad mundial donde las protagonistas son las mujeres. Nuestro tema de hoy es el matrimonio infantil en África, una problemática que va en contra de los derechos de las mujeres. Nuestro equipo de France 24 en el país africano de Benín preparó un informe sobre los matrimonios forzados en una comunidad de ese país y las mujeres que trabajan para combatir esta situación. Para profundizar en este tema nos acompaña en el set de France 24 la periodista surafricana Laura Brown y desde Madrid la activista Nicole Ndongola, quien trabaja por los derechos de las niñas africanas. Una cantante africana embajadora por la niñez ante las Naciones Unidas se ha convertido en la voz de las niñas y jóvenes que piden acabar con el matrimonio forzado infantil. A pesar de una ley que prohíbe a las menores de 18 años contraer matrimonio en Benín, esta problemática continúa. Al escuchar la horrible historia de esta joven, para la cantante Angélique Kidjo, es difícil creer que esto ocurra en pleno siglo XXI. Me forzaron a casarme para devolver un dinero que perdí cuando trabajaba para un tendero. Terminé con un hombre que me dejó embarazada. Él luego hizo un trato con otro hombre para venderme en Nigeria. ¿Cuándo se va a detener esto? Podemos tener fe, pero no podemos permitir que esto siga ocurriendo a nuestras niñas. En Soava, una comuna junto al lago del sur de Benín, las historias de niñas casadas por la fuerza van en aumento y sus circunstancias son cada vez más impactantes. 26 casos fueron registrados durante 2016 y la cifra va en aumento para 2017, a pesar de una ley aprobada hace 2 años que reprueba el matrimonio en niñas y jóvenes menores de 18 años. No puedo aceptar que las tradiciones bárbaras sigan teniendo lugar en mi país y que no se pueda hacer nada al respecto. Las niñas de esta región africana suplicaron a la cantante Angélique Kidjo que hicieran oír su voz. En esta comunidad pobre, el matrimonio infantil es considerado una fuente de ingresos debido a la dote que las familias reciben a cambio de sus hijas. Es cierto que hay una ley. Tenemos a la policía que nos ayuda aquí, pero nunca podemos ponerle las manos encima a estos hombres. Estos cobardes que son, porque tienes que ser un cobarde para tener una niña de 12 años, 10, 8 o 7 años en tu cama. Tradicionalmente, las niñas de Soava se ven obligadas a casarse con el hombre con quien tienen su primera experiencia sexual. Como resultado, las niñas pequeñas son frecuentemente violadas por hombres mayores con el visto bueno de sus familias. Como vimos en este informe, el matrimonio forzado trunca el desarrollo de millones de niñas en el mundo. Esta práctica persiste en muchos países, pero principalmente en África Occidental. Saludamos a la periodista surafricana Laura Brown en nuestros estudios y a la activista
Nicole Ndongola desde Madrid. Laura, bienvenida y cuéntenos cuáles son las cifras oficiales de matrimonio infantil en África. Ok, bueno, según UNICEF, en África hay 42% de matrimonio infantil y ese se ocurre más en África Occidental y Central. Bueno, sí, vamos también a saludar entonces a Nicole Ndongola, quien nació en la República Democrática del Congo y ha trabajado para minimizar esta problemática del matrimonio forzado infantil. Nicole, bienvenida y cuéntenos qué enfrenta una niña que es obligada a casarse a temprana edad. Pues hola, muy buenos días. Verdad que en África ese tema es un tema que está de moda hoy día. Las niñas de 12, 13, 14 años se casan forzosamente por el tema de cultura. Es una práctica que se está intentando prevenir para poder abolir. ¿Cuáles son las principales consecuencias para una niña que es obligada a casarse? Por supuesto, sabemos que enfrentan casos de embarazos a muy temprana edad, que no pueden estudiar, pero usted nos puede ampliar esta información. ¿Cuáles son estas problemáticas? Pues aparte que se pueden quedar embarazadas a una edad muy temprana, pierde también una parte de su infancia, porque ya no vive como las niñas deberían de vivir. Unas niñas de 12, 14, 13 años todavía son niñas, necesitan jugar, necesitan aprendizaje, pero una vez que se casa ya se convierte en mujeres, pierde una parte importante de su infancia. Nicole, desde su punto de vista, usted que nació en la República Democrática del Congo, ¿cuáles son los países donde más se presenta esta problemática o donde es más grave y más arraigada? La mayoría de los países que practica eso pues, es Níger, Benín también se practica mucho, y Mali, Senegal. Muchos países del África del Este tienen mucho esa práctica, sobre todo también Benín, aunque ahora se sigue practicando en las aldeas, en las zonas rurales, pero es una práctica muy importante en esa zona de Benín y Níger. Nicole, también quisiera preguntarle, antes de volver con Laura, hace poco se implementó una ley en Benín justamente que prohíbe a las niñas menores de 18 años casarse. Entonces, ¿por qué esta práctica continúa? Porque normalmente esas leyes, las prohibiciones, la gente lo dejan no por convicciones, pero sino por las leyes que pone, si lo hacen tienen un castigo, pero como no lo dejan por convicción, por eso que se sigue practicando en muchos países africanos. Bueno, y para ampliar también en otros países, Laura, usted que es de Sudáfrica, cuéntenos qué ocurre en países como este con esta problemática. Esta problemática no es tan grave en Sudáfrica. En Sudáfrica creo que hay solamente 6% de matrimonio infantil, de niñas que se casen antes de la edad de 18 años. ¿Y cuáles son las principales causas que llevan a que las niñas se casen a esa edad? Creo que por la pobreza, que hay niñas que quieren salir de la pobreza o también que sus padres les enforzan a casarse. Bueno, también veníamos en este informe que nos envía nuestro equipo desde France 24 en París, que en la comunidad de Soaba en particular hay niñas que son obligadas a casarse por temas económicos porque es considerado una fuente de ingreso, es decir, que la familia recibe un porcentaje de dinero, una dote que se llama también acá en Latinoamérica, y es uno de los motivos por los cuales las familias deciden que las niñas se podrían casar. Entonces, Nicole, cuéntenos económicamente qué se puede hacer para que las familias cambien esta concepción. Es complicado decir que hay que practicar ese tipo de método para que las familias dejen de hacerlo, porque date cuenta que en África muchas veces cuando se casa una persona hay mucho dinero por medio. Por lo tanto, si unos padres ven que a través de su niña va a ganar mucho dinero, es algo que va a seguir haciéndolo. Por lo tanto, yo creo que hace falta campaña de sensibilización para que esos padres tomen en cuenta que están quitando la infancia de sus propias hijas. Por lo tanto, hace que sus hijas sean infelices. Yo creo que se trata de hacer campañas de sensibilizaciones. También veíamos que, por ejemplo, en esta comunidad de Soaba, que está ubicada en Benín, cuando una niña tiene su primer contacto sexual, es obligada prácticamente a casarse con ese hombre. Y eso lleva a que muchas veces las niñas sean violadas o abusadas desde muy temprana edad, a veces con el consentimiento de la familia. ¿Qué hacer entonces también desde la educación, Nicole, para combatir este tema?
Yo creo que muchas veces en África el tema del matrimonio, de sexualidad, es un tema tabú. Yo creo que ya es hora que empiecen a impartir cursos, no solamente a las niñas, sino también a la población, para que sepa que es un peligro que se está corriendo las niñas en ese caso. Y cambiar también las leyes, porque esas leyes muchas veces solamente es por el bien del país, pero esas leyes también favorecen a las niñas. Es que yo creo que ahí también los políticos deben de hacer preguntas. Las leyes que están haciendo es solamente para el país o para el pueblo. También ocurre, y esto antes de volver una vez más con Laura, y es, Nicole, también ocurre que una niña es obligada a casarse y luego vendida por ese esposo mayor que ella y se vuelve casi que un tema de trata de personas, casi que una forma de esclavitud. Entonces, ¿usted cómo percibe este tema? Porque ese tema de casar a las niñas cuando tiene 10, 12, 14 años, prácticamente estamos hablando de violencia, la falta de los derechos humanos, porque esa niña primero no se casa porque voluntariamente se quiere casar, se casa en contra de su voluntad. Por lo tanto, ahí también hay la falta de los derechos humanos que está allí. Por lo tanto, hay que poner unas leyes que tienen que proteger a esas niñas. Laura, cuéntenos, usted que es más experta en el tema estadístico, ¿cuáles son las edades a las que estas niñas son llevadas a casarse de manera forzada? Sí, creo que las cifras mayores están entre 15 años y 18 años. Pero igual esto empieza desde los 7 años. Hay niñas de 7, 8 años, 11, 12, como dice Nicole. Y a esa edad no pueden hacer esa decisión. Entonces es sus padres que las esfuerzan, que las empujan en esa decisión. Sí, y por último yo quisiera preguntarle a ambas, empezando con Nicole, ¿qué están haciendo las mujeres africanas, como usted, por ejemplo, que están en otros continentes o que están allá mismo en países como Benín para acabar con este flagelo? Pues hoy día, como dijo Laura en el principio, el informe de UNICEF dice que hay como 42% de las niñas que la casan forzosamente. Yo creo que desde del mundo de la diáspora cada vez hay muchos activistas que están haciendo cosas para poder prevenir lo que está pasando en el continente africano. Es el único apoyo que podemos dar desde fuera. Porque desde dentro están cambiando las leyes, pero desde fuera también estamos metiendo presiones para que esas cosas cambien. Bueno, y también se trata de visibilizar estas problemáticas porque muchas veces se quedan en el interior de las familias y de los países y de las comunidades como la de Soaba en este país de Benín. Así que la visibilidad también es importante, dar a conocer ese tipo de problemáticas. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ella Soy en France 24. Gracias. También nos despedimos de Nicole en Góndola. Nicole, gracias por acompañarnos desde Madrid. Gracias. Pues esto ha sido todo nuestro programa de Ella Soy, el tema del día, el matrimonio forzado infantil. Ustedes pueden seguir con más información en nuestra página web www.france24.com y en nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Bien, leo la última pregunta, que es: casar a una hija siendo niña es otra de las formas utilizadas por las familias para enfrentarse a la precariedad económica. ¿Cómo evitar los matrimonios tempranos? Esa es la última pregunta. Bueno, entonces podemos dividir a las hermanas en grupos para que puedan debatir y dar su opinión con respecto a estos 3 temas. Dale. Yo ahora las voy a dividir, les voy a poner las preguntas en el chat también, así las pueden tener. Y bueno, les damos unos minutitos y después volvemos, así que no se vayan de la reunión que todavía no termina. Estamos volviendo. Hubo algún problema con las preguntas que no sé si las llegaron a ver en el chat, pero seguimos. Muy bien. De todas maneras, todas las preguntas tienen que ver con lo mismo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Desde dónde estamos? Con aquellas mujeres que sufren por tener que cargar agua, con aquellas mujeres que sufren la mutilación genital femenina
y con aquellas niñitas que sufren el ser entregadas en matrimonios forzados. Entonces, muchas de las que participan se estarán diciendo, bueno, esto es tremendo, yo nunca me imaginé que existían estas cosas. Algunas por la secundaria o porque conocen las historias de los misioneros, tienen estas ideas o tenían algunas ideas de lo que pasa allá, pero para muchos esto es nuevo. Entonces, lo que quiero decirles es, como decía Rocío, por un minuto solamente, ponernos en el lugar de estas mujeres y pensar que podía ser yo, ¿no? Que podía ser yo. Siempre digo, bueno, gracias al Señor que nacimos en esta generación y que nacimos en esta parte del mundo donde no fuimos forzadas a hacer cosas que no queríamos. Pero creo que somos herederas de condicionamientos que han hecho que la mujer se vea despreciada en su dignidad, olvidada en sus prerrogativas, muchas veces marginadas y hasta ser esclavas en ciertos lugares. Y esto ha impedido a las mujeres, le impide ser ella misma y ha empobrecido a la humanidad de auténticas riquezas espirituales. Y creo que nosotros tenemos como cristianas que ver la actitud del Señor Jesús, la actitud de Cristo, ¿no? Que Él superó todas las normas vigentes de su cultura y consiguió con las mujeres tener una actitud de apertura, una actitud de ternura, ¿no? Y yo me pregunto, mirando todo eso, ¿cómo es qué parte del mensaje de Cristo ha sido comprendido realmente y llevado a término? Creo que nosotras como mujeres no podemos permanecer impasibles. Hay muchas cosas para hacer para evitar tantos abusos cometidos contra las mujeres, no solo en el campo de la sexualidad, sino en todo sentido. Con respecto al agua, hay mucha gente que está trabajando, como Matt Damon en su fundación, la Stella Artois y muchos otros grandes empresarios que están ayudando a abrir represas en el África seca, en lugares desérticos, y ver cómo pueden hacer. Hasta ahora no se ha conseguido en el desierto, en África, abrir una de esas grandes, como Atocha aquí en Argentina, o en Sudamérica, abrir una represa que logre contener tanta cantidad de agua que pueda ser desviada y llevada a cada región. No se ha podido porque los ambientalistas piensan que esto traería grandes consecuencias negativas. Por algo hay desierto en el desierto. Entonces, lo que se está haciendo de otra manera es recolectar dinero para poder abrir, para que cada aldea, en cada lugar más cercano, pueda haber un pozo de agua. Abrir un pozo de agua puede costar aproximadamente $10.000 en el África. Entonces, hay gente que está dedicada a este tipo de trabajo para evitar que las niñas tengan que ir hasta el río y sufrir los riesgos que ello implica y poder tener el agua al menos un poco más cerca, ¿no? Con respecto al asunto de la mutilación, la ablación genital femenina, también hay muchas mujeres, especialmente mujeres africanas, que ya no viven en África, porque como esta mujer que vimos en el video, Waris Diri, ella es una modelo muy famosa, muy hermosa, y que se dedicó a trabajar para ayudar a las niñas, especialmente de su país. Ella es somalí. Entonces, es difícil cambiar las tradiciones y la cultura
y aún peor estando fuera de África. Pero lo interesante es que mientras esto quede oculto, mientras esto quede silenciado, es como que se sigue haciendo, y por eso es que la necesidad imperiosa de que estas cosas salgan a la luz, de que se sepa y de que las autoridades puedan cambiar sus leyes de tal manera que en verdad esas leyes sean impuestas y traigan el cambio que es necesario en estas culturas. Hay gente que está trabajando en programas, de sensibilización, donde se les enseña a las niñitas a decir no, donde se les enseña a las niñas a correr y decir no, a mí no. Entonces, son programas donde mujeres africanas van por las escuelas primarias y les enseñan a las niñitas a oponerse a este terrible trauma psicológico y físico. Muchas de ellas no lo consiguen, pero bueno, algo está cambiando, y especialmente en Nigeria hay un grupo de cristianos que están trabajando con ese programa. Y bueno, también hay programas de todo tipo, pero es importante, y la que tenga interés y desea apoyar de alguna manera, es solo entrar a las páginas web de los programas de apoyo. No estoy hablando de programas de UNICEF, ni de Naciones Unidas, ni de la Organización Mundial de la Salud. Son programas particulares y especialmente de hermanos, de cristianos, de creyentes, incluso gente de la Iglesia Católica también está trabajando en pro de cortar con este tipo de rituales tan tremendos. Con respecto a el último punto, que fue el de los casamientos tempranos, también al igual que el de la ablación genital, hay programas que se están llevando a cabo en muchos países donde se les enseñan a las niñitas a oponerse a las decisiones familiares. De todas maneras, muchas no lo consiguen. Entonces creo que hablamos de leyes, hablamos de instituciones, de las grandes organizaciones en el mundo, y hay una institución que se llama la ODM, los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Este programa, sumados a otros, incluyen muchas de estos puntos de las áreas de salud, también de la enseñanza primaria y también de otros aspectos. En este objetivo de desarrollo del milenio están incluidos la violencia física, el asunto de la desigualdad, el asunto del trabajo infantil, del cual no hemos hablado, de la mortalidad de los niños, de la mortalidad materna, y también de la mutilación genital femenina y de los casamientos tempranos. Entonces, hay gente trabajando. A nosotras como cristianas, ¿qué es lo que nos queda? Chicas, la oración. Nosotras desde aquí podemos mover el mundo y podemos mover la mano de los políticos, de la gente que está en autoridad, para que estas cosas cambien. Yo creo que no hay fuerza mayor que la oración cuando 2 o 3 se junten y se unan para pedir algo al Señor. Entonces, es por lo tanto de suma importancia que los estados y las instituciones hagan lo que es realmente necesario para devolver a las mujeres el respeto por su dignidad. Y creo que la denuncia, el hablar de estos temas, de discriminaciones y de abusos y de injusticias, no es suficiente. Tenemos que orar y tenemos que, de alguna manera, apoyar algún proyecto de promoción que contemple estos ámbitos de la vida femenina y de la vida de la niñez, ¿no? Para que podamos, de alguna manera, renovarnos
en lo que es la conciencia, la toma de conciencia de la dignidad. Y la dignidad involucra muchas cosas, ¿no? No es solamente hablar de estos temas, también involucra la pobreza, el hambre, la sanidad, la mortalidad infantil y materna, los derechos reproductivos, la cultura, la educación, las desigualdades, el acceso al agua potable, el trabajo infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Las desigualdades son las que hacen que existan las clases sociales, los diferentes estatus sociales, las diferencias étnicas, las diferencias religiosas. Y el empobrecimiento genera hambre, genera miseria, necesidades primarias insatisfechas, injusticia y violencia. Por lo tanto, lamentablemente los países del tercer mundo, en los países del tercer mundo todavía existe la pobreza. Y eso lleva a la gente a un estado de debilidad, de dependencia, de subordinación, de humillación. Y bueno, nos queda a nosotros usar los medios que sean necesarios, pero el mayor de todo, vuelvo a decirlo, la oración, para que nosotras podamos, desde este lado del mundo, apoyar a aquellas mujeres que no tienen voz. Que Dios las bendiga. Muchas gracias por escucharme. Si hay todavía tiempo, y si hay alguna pregunta, estoy dispuesta a contestar. Buenísimo. Muchas gracias, Adriana, por todo lo que nos compartiste. La verdad que uno se queda como con una impotencia de no saber qué hacer, y la verdad que hay un montón de estas situaciones que yo personalmente no tenía idea, y está buenísimo poder saber de estas realidades, y primero para agradecer por las cosas que tenemos, orar por todas estas mujeres, niñas que tienen que vivir esto que es tremendo, que uno se queda sin palabras, y bueno, poder interceder y ver qué se puede hacer desde el lugar que estamos. Así que te agradecemos un montón por todo lo que nos compartiste. Y bueno, si alguna tiene alguna pregunta, si quiere preguntarle algo a Adriana específicamente, lo puede poner ahí en el chat, o bueno, si quieren prender el micrófono y preguntarle. Ahí está Marce. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, primero y principal, nos choqueó, ¿no? Perdón. Pero queríamos saber, aparte de estar orando, ¿cómo podríamos participar? ¿En qué página? ¿O cómo podernos informar más y unirnos en oración? Quizás saber los motivos de oración, aparte de los que están, lo que la misionera nos comenta, de estar más informada y cuáles son las necesidades. ¿Cuál sería el lugar que ella nos aconseja de poder informarnos aún más? Porque solamente, bueno, ella decía de UNICEF, no, o sea, grupos cristianos. Esa es mi pregunta. Sí, bueno, si vos entras en el Google, pones grupos o programas de ayuda en contra de los casamientos tempranos, en contra de la mutilación genital femenina, te salen ahí una lista, una buena lista de este tipo de organizaciones, cómo ayudar y cómo apoyar. Y qué es lo que te van a contar ahí, qué es lo que ellos están haciendo. Ah, bien. ¿Ayuda, cómo se llama? Ayuda Son programas de ayuda en contra de la mutilación genital femenina y en contra de los casamientos tempranos. Bien. Bien, gracias. Esa era mi pregunta. Sí, sí. Si alguna más tiene alguna pregunta, puede ahí, dale, Rosana ahí está levantando la mano. Hola, hermanas. Mi pregunta sería,
¿qué cantidad aproximadamente en este momento trabajando en esos países, dificultades que ellas tienen? No sé si Adriana llega a escuchar. Yo no escuché bien la pregunta, ¿la puedes repetir, por favor? Bien, ¿qué cantidad de misioneras hay en este momento trabajando y cuáles son las mayores dificultades con las que ellas se encuentran? Bueno, la cantidad de misioneras exactamente no la sé, no sé el número exacto porque son muchos, son 29 los países en los que ocurren este tipo de cosas. Acuérdate que África es un continente muy grande, tiene más de 50 países dentro. Y hay muchos misioneros que ni siquiera conozco, pero que sé que están trabajando en este asunto. Entonces ese dato estadístico no te lo puedo dar, pero sí sé que las iglesias están dedicando, porque cuando uno va como misionero a otra parte del mundo como esta, y después de un tiempo se empieza a enterar y dar cuenta de las cosas que están pasando, bueno, recién ahí uno empieza a abrir los ojos, ¿no? Que por qué el Señor te llevó hasta ese lugar. Y no es solamente por lo espiritual, sino también poder ayudar a estas personas que sufren. Y por eso es que yo decía al principio, bueno, a veces pensamos que sufrimos muchísimo de este lado, pero en realidad hay personas que sufren mucho, mucho más que nosotras. Y esto yo creo que nos hace valorar lo que tenemos, darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que somos, y realmente es clamar a Dios por todas esas mujeres, por esas niñas, ¿no? No solo por sus almas, sino por su cuerpo, por su vida, para que el Señor tenga misericordia de ellas realmente. Y esto nos lleva también a pensar, no tenemos que quejarnos tanto. Hay otras que sufren. Hay otros que sufren peor. Gracias. Gracias. Hermana, quería hacerle una consulta también. Dale. Ahí tenía a André que había levantado la mano. Espera. Cortito, hermanas. Aparte de lo que preguntó Marce, de las instituciones, de los programas, ¿no? Adriana, vos nombraste uno, es el ODM, Objetivo de Desarrollo del Milenio. Pero vos ahora después dijiste que podemos buscarlo, ¿no? En el buscador, que hay muchos. Vos nos decís que cualquiera es confiable. Lo que pasa es que hay mucha gente, las personas que están trabajando en esto enseguida te das cuenta si es confiable o no, porque hay muchas maneras de ayudar, no solamente con dinero. Claro. Bueno, gracias. Ahí está Romina, si querés preguntar. Y seguimos después con Lucy y Noemí. Sí, gracias. Yo le quería preguntar a Adriana cómo se pudo manejar ella con el tema del idioma, si cuando fue por primera vez conocía, si se preparó antes para poder ir a Angola, y bueno, para que cómo fue su primera entrada, digamos, a este continente. Bien, bueno, la primera entrada fue a Guinea Ecuatorial. O sea, el primer trabajo que tuvimos con mi esposo fue en un país de habla hispana, así que como Guinea Ecuatorial es el único país que habla español, no tuvimos ningún problema por la lengua, porque la lengua oficial nos favorecía. No obstante, África tiene sus etnias y sus lenguas diferentes, entonces cada país tiene muchísimas lenguas. Por ejemplo, ahora que estamos después estuvimos en Mozambique, pero sí, yo estudié portugués en la universidad, entonces tengo un curso universitario y después viví un tiempo en Brasil, así que cuando fui a Angola no tenía ningún problema con la lengua, ¿no? Porque el portugués lo manejo bastante bien, y el asunto es cuando vos te vas a las aldeas, no en la ciudad ni en la capital, donde todo el mundo habla portugués. El asunto de las lenguas es cuando vos querés trabajar en el interior.
porque ahí sí necesitas un traductor. De todas maneras, el área donde nosotros vivimos hay 7 lenguas. En Angola hay 49, pero en el área donde vivimos se hablan 7 lenguas diferentes, y la más predominante es el chocwe. Y bueno, en tantos años de estar allá, hablo un poquitito de chocwe. Entonces cuando yo tengo una persona, una paciente de una aldea que viene a conversar, especialmente si me habla de problemas de salud, entiendo bastante bien y me puedo defender bien. El asunto es cuando salimos del tema de salud para tratar otros asuntos de política o cualquier otra cosa, bueno, ahí ya necesito un traductor. Buenísimo. Aparte, cada aldea habla una lengua diferente. ¿Cómo? Ay, no se escuchó lo último. Que cada aldea habla una lengua diferente. Tremendo la cantidad de idiomas, de dialectos, un montón. Sí. Hacemos la última pregunta, si les parece, que ahí estaba Lucy y Noemí. Seguramente habrían un montón de más preguntas, pero para no extenderlo, si quieren preguntar. Gracias. Buenas tardes a todas. Adriana, yo te quería preguntar digamos, si vos podés libremente hablar con las personas de Cristo, o hay algún impedimento, algo, alguna ley, algo que impida que vos hables con las personas de Cristo. Y también me gustaría saber, de forma un poquito más específica y personal, ¿cómo hiciste para vivir 20 años en medio de tanta tragedia y de tanto dolor? O sea, me imagino que Dios ha sido tu sostén, eso lo tengo claro, pero también me gustaría pensar en qué otros recursos tuviste para poder sostenerte en pie en medio de tanto dolor, porque si yo de solo escuchar 1 hora tengo semejante impacto emocional en mi vida en este momento, ¿cómo hiciste para estar 20 años en medio de esto? Y bueno, yo creo que el Señor te prepara, ¿no? Yo creo que el Señor va preparando tu vida. Es como cuando entras a la facultad a estudiar medicina. Yo estudié medicina y el primer día que estaba en una guardia de emergencia, y fue el primer paciente que vi entrar bañado en sangre y que tenía una herida que podíamos ver el corazón. El corazón, desde la herida era tan grande en el tórax que podía verlo el corazón, abierto y moviéndose. Entonces, cuando yo vi eso, mis piernas se aflojaron y sentía que las rodillas no me aguantaban y que me iba a caer. Entonces alguien me tuvo que agarrar y ayudarme a sentar en el lugar, porque si no me desmayaba ahí, ¿no? Y ese fue el primer impacto. Pero después uno sigue trabajando en el mismo ambiente, en el mismo medio, y los años y el deseo de ayudar y el deseo de curar y de que alguien se mejore te hace que uno pueda superar ese dolor, ¿no? Que es el dolor del sufrimiento. En el África es igual. Las primeras veces que yo veía estas cosas, y bueno, no te queda otra que... Ya me pasa. Sí, la verdad que uno se queda sin palabras. Sí, yo creo que hay como una fortaleza. El Señor te prepara para poder soportar. Y bueno, las cosas que eran en un momento muy, muy dolorosas, se hacen como habituales, como que ya sabemos que es así, como que ya sabemos que las cosas por las que las niñas van pasando, y bueno,
uno tiene que hacerse duro y de alguna manera sacar el valor para poder ayudar. Adriana, ¿quiénes fueron tu sostén a nivel humano en todos estos años? ¿Cuál fue tu compañía? ¿Quiénes te sostuvieron en todos estos años de ministerio allí? Y bueno, no estoy trabajando sola. Nunca estuve sola, siempre estuve con mi esposo, que a nivel humano es el mayor sostén que uno tiene, ¿no? Y formamos parte de un equipo. En ese equipo tenemos enfermeras. En el equipo nuestro está Elizabeth Rueda, que es una chica de Bolivia, una licenciada en enfermería, que ha adoptado una niña africana, ella es soltera, y hace algunos años que está compartiendo el ministerio con nosotros, y es mi mano derecha, digamos así, en el área médica. Después está Mirta Ocampo, ella es jujeña, también licenciada en enfermería, también me da una gran mano con todo, o sea, nosotros no estamos solas, estamos siempre ayudándonos unas a otras, ¿no? Está Mónica Díaz, ella fue enfermera en el Garraham y en Buenos Aires y ahora está con nosotros allá, ya hace varios años. Ella se enamoró de un chico angoleño, se casó y ahora adoptaron un niño también. Y Mariana Urbina de Bahía Blanca, que ella es maestra y está apoyándonos en el área de educación. Entonces, tenemos un grupo que se encarga de la parte de la niñez, nos encargamos de los adolescentes, de los jóvenes y de los matrimonios. Entonces, estamos intentando abarcar de una manera integral las diferentes edades para poder llegar hasta ellos en las diferentes áreas, ¿no? Así que sí, es un grupo lindo y el apoyo lo tenemos entre todos. Nosotros estamos siempre juntos, almorzamos los domingos todos juntos y bueno, es la familia que tenemos allá. Gracias, Adriana, que Dios te bendiga. Sí. Muchas gracias, la verdad que sí. Imagino lo importante de poder tener un grupo y no ser el único que está sobrellevando todo eso. Así que te agradecemos un montón todo lo que nos compartiste y bueno, vamos a estar oremos mucho por Adriana, por su familia, por todas las misioneras y misioneros que están en ese lugar y bueno, nos quedamos con este peso en el corazón de orar por todas estas mujeres y niñas que necesitan de Cristo, que necesitan salir de todo esto, de este sufrimiento que es, uno no se puede llegar a imaginar todo el dolor. Así que te agradecemos otra vez, Adriana, muchas gracias y bueno, que Dios te bendiga un montón. Así que bueno, seguimos orando mucho por todo este ministerio y la verdad que es una bendición poder escuchar tu testimonio, el testimonio de tantas misioneras que están ayudando. Así que para finalizar, yo me quedaría con un montón de preguntas más, pero bueno, queremos pasarle un video que es para cerrar lo que es la conferencia, que es cortito, así que también les agradezco a todas las que se quedaron y estuvieron escuchando. Así que bueno, les paso el video para cerrar. Ahí se los pongo. Acá estamos. Y bueno, mis amadas hermanas,
al fin hemos llegado a este tiempo concluyendo nuestra gran conferencia que el Señor nos permitió tener. Así que solo restan palabras de gratitud al Señor porque nos permitió en un tiempo tan particular de la humanidad realizar esta conferencia y tener tantos talleres tan lindos compartiendo y exaltando la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Estamos sumamente agradecidos en primer lugar al Señor por darnos este privilegio y oportunidad y que nos asistió en cada detalle. Y también estamos agradecidos a todas ustedes, con todas ustedes, que han participado de manera tan linda, tan animadas y impartiéndonos siempre alegría, confianza y eso que tiene que ver con la comunión en el espíritu realmente. Así que agradecemos a las hermanas de Bolivia, a las hermanas de Uruguay, de Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador, también nuestras hermanas que en Venezuela que han participado, Nicaragua, Costa Rica, México, Estados Unidos, ni que hablar, los distintos estados que han participado, Nueva York, el estado de Florida, California, Tennessee. Muchísimas gracias, mis amadas hermanas, el Señor les bendiga a todas. Y todas otras más que no recuerdo en este momento, incluso España, así que agradecemos al Señor este tiempo y esta tarde hermosa. En estos minutos quiero simplemente orar y agradecer a Dios por todo esto y también agradecer a las predicadoras que participaron de manera tan linda. Gracias chicas por dejarse usar por el Señor en este tiempo tan particular. Gracias por cada taller, gracias Adriana Palacios porque viste esto tan especial y de tanta bendición hablando a las hermanas sobre cómo podemos ser renovadas en el dolor. Gracias Sandra Ubel porque nos compartiste esto tan importante sobre cómo amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Gracias también Silvi Clausen por disponerte con tan linda actitud para servir al Señor entre nosotras y ministrarnos con esto de tu servicio en cuanto a renovadas en el enfoque de la vida. También gracias Alba González por tu ministerio hermoso en la palabra y compartirnos sobre esto de renovarnos en el enfoque familiar. Y también asimismo gracias a Moni, ni que hablar, Mónica Piovano, que ha sido tan linda compartiéndonos en este tiempo realmente cómo renovarnos en nuestro enfoque sobre los pensamientos y las emociones. Gracias chicas, gracias por todo esto, gracias porque realmente ha sido un momento especial. Cuando pensamos en esta conferencia dijimos tal vez no se pueda realizar por el tema de la pandemia, por los recursos tecnológicos, por tantas cosas. Y bueno, y con mucha dependencia de Dios y mucha oración, el Señor nos ha permitido hacer esto. Así que les mando un beso a todas ustedes. Gracias a cada una de las talleristas. Repito, Adriana, Silvi, Sandra, Alba, Moni, todas ustedes, gracias. Gracias por todo esto y gracias, de verdad. Y vamos a orar al Señor, ¿les parece? Para que entregar esto y para que la palabra de Dios redunda en nuestros corazones y germine y lleve fruto, porque es ahí donde ella tiene que germinar y es ahí donde ella tiene que llevar fruto. También agradezco a todas las chicas que colaboraron de la iglesia de Aedo y realmente sin ellas hubiese sido imposible todo esto. Muchas gracias chicas, el Señor bendiga a cada uno de nuestros hogares y nos permita siempre exaltar su nombre, su persona y su palabra por sobre todas las cosas. Y como dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Eso ha sido nuestro deseo, eso ha sido nuestra motivación, exaltar su nombre, su persona y su palabra. Y oramos para que esto sea de suma bendición en tu vida, en tu familia, ministerio, iglesia y donde tú vayas. Vamos a terminar orando, si les parece. Bendito Señor, te agradecemos en este tiempo, oh Señor, qué hermosa oportunidad, qué hermosa tarde, intensa tarde, pero realmente hemos comprobado tu poder y tu brazo poderoso una vez más. Señor, oramos por esto de el ministerio presentado, por la exposición de tu palabra presentada, aún por los conceptos, Señor, como Moni nos ha compartido cosas tan importantes y necesarias para tu pueblo entender y crecer aún desde un aspecto científico, Señor. Oramos para que cada cosa tú la uses como herramientas para que lleve bendición y honor a tu nombre. Bendición a cada familia, a cada corazón, en cada mujer. Y honor a tu nombre, Señor, porque eso es lo que queremos. Que en este tiempo de pandemia, usando estos medios,
que están a nuestra disposición, podamos levantar en alto tu verdad, tu evangelio y tu persona. Gracias, Señor, por todo esto, que tu palabra germine en nosotras, lleve fruto y que sea extensiva esta bendición a cada uno, a cada hogar representado. Te adoramos en esta tarde. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bendición. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber estado en este taller. Gracias a Adriana una vez más. Y bueno, nos quedamos con este peso en el corazón de seguir orando por estas mujeres, orar por Adriana, y bueno, no sé qué más decir, estoy como choqueada por todo lo que escuchamos, y bueno, les agradezco por este tiempo que pudimos estar compartiendo. Si me permiten, me gustaría orar por esto que, además de la oración de Lili, poder orar por esto que estuvimos escuchando, si les parece, de manera cortita. Oramos. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo que pudimos estar pasando, Señor, junto a nuestras hermanas. Te damos muchas gracias, Padre, por Adriana, Señor, por su ministerio, por el ministerio con su esposo, con tantas otras misioneras, Señor, que dan su vida, Señor, para poder ayudar a tantas mujeres, Señor, en situaciones tan complicadas. Señor, te pedimos que tú la bendigas, Señor, que bendigas a cada una de las mujeres y niñas, Señor, que sufren de una manera que no podemos entender. Pedimos para que tu mano poderosa llegue a ella, Señor. Sabemos que sos soberano y, Padre, rogamos por la vida de cada una de ellas y te pedimos que también puedan llegar a conocerte como Salvador. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendice a Adriana, bendice a su familia, bendice a su hermana también, que está pasando por un tiempo de enfermedad, Señor. La ponemos en tus manos. Te ruego también por la vida de cada una de mis hermanas que están acá en el Zoom, y dejamos el resto del día en tus manos. En nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, perdón que es impactante. Pero bueno, muchas gracias y que el Señor las bendiga a cada una. Gracias a todas. Adriana. Gracias, Adriana. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias, Adriana. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. El Señor te bendiga. Amén. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Vamos a orar por vos, Adriana, por todo el equipo. Amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga mucho, Adriana. Mucho por lo que estás haciendo. Bendiciones. Bendiciones, Adriana. Bendiciones, Adriana. Seguimos orando. Bendiciones. Amén, sí, Señor. Gracias, Jesús.
Bendiciones a todas las hermanas. Un abrazo. Bendiciones, nos vemos en una próxima conferencia. Saludos. Un abrazo y un gusto poder compartir este tiempo. Hermanas, bendiciones para todas y gracias por compartir con nosotras.